Bien, vamos a ver por último la derivada de la función compuesta. Hemos visto operaciones con funciones que son la suma, la resta, multiplicación y el cociente. Pero hay otra operación que se llama composición de funciones. Se representa con este símbolo, con este circulito, ¿vale? Y se lee f compuesta con g. Si f y x son dos funciones, la composición de funciones es f compuesta con g. ¿Y qué es lo que significa? Pues f, en lugar de llevar dentro x, pues lo que lleva dentro es g de x. Es decir, que para calcular estas funciones, primero se calcula g de x y con lo que haya salido se calcula la función f. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que f de x es seno de x y g de x al cubo. ¿Cuál sería la composición? Pues primero hago x cubo y después a x cubo le calculo lo que hace esta función f, que es calcular el seno. Entonces sería seno de x cubo. Primero hago la función g y luego, una vez que tengo la función g, le aplico la función f. La función f, fijaros que lo que hace es calcular el seno de aquello que le das. Si tú le das una x, calcula el seno de x. Si tú le das y, calcula el seno de y. Si tú le das x cubo, pues calcula el seno de x cubo. ¿Vale? Entonces son funciones dentro de funciones. Fijaros, x cubo está dentro del seno. ¿Vale? Funciones dentro de otras funciones. Esas son funciones compuestas. Otro ejemplo, si f de x es x elevado a 4 y g de x es este polinomio, pues la composición sería, primero hago el polinomio, ¿vale? La función opera según el polinomio, y luego le aplico la f, que significa elevar a 4 lo que tú le des. Si le da una x, te lo eleva a 4. Si le da un polinomio, te lo eleva a 4. Entonces le hemos dado un polinomio, pues entonces lo que hace ese polinomio de segundo grado me lo eleva a 4. Entonces la f compuesta con g sería el polinomio elevado a 4. ¿Vale? Entonces, función dentro de otra función. Fijaros que en las funciones compuestas tenemos una función más, que le vamos a llamar más interna y otra más externa, ¿vale? Función más interna y función externa. Bien, ¿cómo se deriva una función compuesta? Porque claro, esto ya nos da muchas posibilidades con las funciones, muchas posibilidades de tipos de funciones. Bueno, pues para derivar la función compuesta se utiliza la regla de la cadena. La regla de la cadena que está aquí, derivada de la función compuesta. Lo que me dice es, deriva de fuera hacia adentro la función más externa y lo multiplica por la derivada de la función más interna. La función más externa primero y luego la más interna. ¿Vale? Esta regla de la cadena, como dice aquí, facilita el cálculo de muchas funciones que serían muy difíciles de derivar o sería, digamos, bastante complejo, porque por ejemplo la c está elevado a 8. Si nosotros tenemos que desarrollar un binomio, ¿vale? Elevado a 8, esto sería un polinomio súper grande, difícil de desarrollar y luego derivarlo. Mientras que con la regla de la cadena vamos a ver cómo se hace de una manera muy fácil. Y el caso B, que está elevado a 4, igual. Es decir, primero tendríamos que desarrollar este polinomio a la cuarta potencia, desarrollar todo eso y luego calcular la derivada. Entonces, la regla de cadena hace que todo esto sea mucho más fácil. No hay que desarrollar el polinomio a la cuarta potencia o a la octava potencia. Bueno, vamos a ver cómo funciona con algunos casos. Tenemos seno de x cubo, que la hemos visto arriba. La función que está más interior, lo que está elevado al cubo son las x, no el seno. Entonces, la función más interior es x cubo. Y la función exterior es seno. Entonces la regla de la cadena me dice que primero derive la exterior, la derivada del seno, el coseno. Y que le ponga dentro de argumento, le ponga la función interior.
primero derivo la de fuera, coseno de x cubo. Y una vez que derivo la de fuera, derivo la función interior o interna, que es x cubo. Derivo x cubo, que es 3x cuadrado. ¿Vale? Entonces derivo primero la externa, que es el seno, voy de dentro para afuera, de fuera para adentro. Derivo primero la exterior, la externa y luego la interna. Primero el seno y luego el x cubo. El coseno solo está actuando sobre x cubo, ¿vale? Por eso pongo este punto para que se distinga bien el coseno, o también le podemos poner paréntesis. Y ya está hecha la derivada. Vamos a ver este caso que lo teníamos arriba. Fijaros, aquí la función interna es el polinomio de segundo grado y la función externa es elevar a 4. Entonces yo empiezo derivando de función externa a función interna. Empiezo la de fuera. ¿Cómo se deriva algo elevado a 4? El exponente se pone delante y ese algo, en este caso un polinomio, ese algo se eleva a un grado menos, es decir, a 3, bajo un grado. Esto sería la derivada de una función que eleva al cubo. Y ahora, una vez que he derivado la función externa, me voy a la interna. Ahora tengo que derivar la función que está dentro. Y se multiplica, siempre se multiplica. Derivo lo que es la función interna. Polinomio, ¿cómo se deriva? Pues sería 2 por 2, 4x, menos 3. ¿Vale? Esa sería la derivada de la función interna. Entonces voy derivando de fuera hacia adentro. Otro ejemplo. Fijaros de qué manera más sencilla, sin desarrollar esta potencia cuarta, hemos derivado este caso, que sin regla de cadena sería muy trabajoso. Derivo primero la función externa. Está elevado a 8, derivo como una función potencial x elevado a 8. X elevado a 8 se deriva 8x elevado a 7. En vez de x que tengo, x cuadrado más 1, pues derivo 8 x cuadrado más 1 elevado a 7, ¿vale? Como aquí arriba. Y ahora por la derivada de la función interna, que en este caso es 2x. Fijaros de qué forma tan sencilla he conseguido derivar, sin desarrollar una potencia elevada a 8 de ese binomio, ¿vale? Que sería un polinomio bastante grande. Bien. Siguiente, la función interna es el coseno y la función externa es el logaritmo. Derivo primero el logaritmo. Logaritmo de algo es 1 partido, ¿vale? 1 partido la función. Logaritmo de una función es 1 partido la función. La derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Pues en este caso, en vez de 1 partido de x, 1 partido el argumento del logaritmo, que es coseno de x. Y ahora tengo que derivar la función interna, que es coseno. La derivada de coseno, menos seno. Esto lo podemos poner así o directamente menos tangente, ¿vale? Tangente de x. Siguiente. En este caso, la función interna es esta exponencial y la función externa es el seno. Pues derivo primero el seno. Seno, la derivada del seno es coseno. Coseno de 7 elevado a x. Y ahora derivo por la derivada de la función interna, que es 7x, logaritmo neperiano es 7. Siguiente. Raíz de x cubo. La función interna claramente es x cubo y la función externa es la raíz. Pues derivo primero la raíz, que sería la derivada de la raíz es 1 partido 2 veces la raíz. Partido 2 veces la raíz.
por... Voy a poner esto mejor. Por la derivada de la función interna, que es 3x cuadrado. Y ya está derivado. Vamos con este de aquí. Esta función, coseno cuadrado, esta función es lo mismo, acordaros, que esto. Si no se ve claro quién es, fijaros, ahora se ve más claro. Esto significa, coseno cuadrado de x significa coseno de x todo al cuadrado. Luego la función más externa es elevar al cuadrado y la función interna es coseno de x. ¿Cómo lo derivamos? Pues lo derivamos primero como una función potencial, 2 coseno de x, y ahora derivo ya el coseno, que es la función interna. La derivada del coseno, menos seno de x. ¿Vale? Esto, como sabéis, bueno, no se deja así, se deja 2, normalmente se suele poner así, seno, coseno, ¿vale? Se suele expresar así. Siguiente, el seno del logaritmo. La función interna es el logaritmo y la función externa el seno. Derivo primero el seno. Deriva el seno es coseno por la derivada de la función interna, que es 1 partido x. Siguiente. La raíz del logaritmo. La función interna es el logaritmo, la función externa es la raíz. Entonces, aquí lo que hago es derivar primero la raíz. 1 partido 2 veces la raíz. 2 veces la raíz de la función que lleve dentro, en este caso el logaritmo neperiano. Y ahora por la derivada del logaritmo neperiano. 1 partido de x. Siguiente. Fijaros, una función exponencial que lleva, en el exponente lleva un monomio. Entonces la función interna es x cubo y la función externa es 2 elevado a algo. Entonces la derivada, primero derivo la función exponencial 2 elevado a x cubo por el logaritmo neperiano de 2. Y ahora derivo el exponente, que es x cubo, 3x cuadrado. 3x cuadrado. Siguiente. Raíz del coseno. La función externa es la raíz y la función interna es el coseno. Primero derivo la raíz. 2 veces la raíz. Por la derivada del coseno, que es menos seno de x. ¿Vale? Ya sabéis que esto quedaría menos seno de x partido 2 raíz del coseno de x. Fijaros que ahora tenemos lo contrario. Ahora es coseno de la raíz. Antes era raíz del coseno. Ahora la función interna es la raíz y la función externa es el coseno. Ahora está al revés. Primero derivamos el coseno, coseno menos seno, y luego derivamos la raíz por 1 partido 2 veces la raíz. Eh, 7 elevado al logaritmo neperiano. La función interna es el logaritmo neperiano. La función externa, la función exponencial 7 elevado a algo. 7 elevado a otra función. 7 elevado. Derivo primero la exponencial, 7 elevado a otra función es, la derivada es 7 elevado a otra función por el logaritmo neperiano de 7. Y ahora por la derivada del logaritmo neperiano, que es
1 partido x. ¿Vale? Esa es la derivada. Y por último, raíz de 4 elevado a x. La función interna 4x y la función externa la raíz. Pues entonces la derivada es 1 partido 2 veces la raíz por la derivada de la función exponencial, que es 4 elevado a x logaritmo neperiano de 4.